Hola gente, pues para mí uno de los más grandes escritores de la literatura rusa del siglo pasado fue sin duda Andrei Platonov. Este escritor que en esta parte del mundo es muy poco conocido, debido tal vez también a la pues abrumante fama de los literatos rusos, ya saben, ¿no? Tolstoy, Chekhov, Pushkin, hasta el mismo Bulgakov del mismo siglo contemporáneo con Platonov. Pero pues la obra del gran Andrei Platonov está poco a poco siendo redescubierta, sí, porque si bien en su momento el autor gozó de una pequeña fama, la mayoría de su obra no fue publicada, inclusive fue censurada por el propio Stalin, ya que pues la agarró animadversión por un libro muy particular que justamente te vengo a presentar ahora. Este libro se llama Moscú Feliz, y no, el libro no se trata de la ciudad, sino se trata de un personaje femenino, Moscú Chetnova o Moscú Ivanova. Chetnov o Chetnova viene de feliz, el verbo feliz, ¿no? Chetnov, felicidad. Y pues el nombre Moscú, pues es como quien se le pone un nombre en una ciudad a una mujer, ¿no? Y bueno, la protagonista principal es una ferviente creyente de la política llevada a cabo por los altos jerarcas del Partido Comunista en ese entonces en el poder. Y pues ella, ni bien empieza la novela, pues teniendo un matrimonio entre fallido y pues deprimente, pues decide salir a la calle y buscar otra forma de vida, y es ahí donde descubre pues el camino del socialismo, el camino del partido, y pues se enrola en una escuela de paracaidistas. En esto pues ella toma experiencia, y en uno de esos vuelos pues resulta que decide fumarse un cigarro, y en ese momento pues cuando ella está descendiendo es que su paracaídas enciende en llamas, ¿no? Unos veían abajo que el paracaídas pues incendiario como caía, ¿no? a la superficie de Moscú, y pues todos creían que iba prácticamente a perecer, pero esta pues mujer rusa, Kuchetnova, pues sobrevive, y pues es agasajada, ¿no? Por esa hazaña, de las cuales pues le regalan un departamento, inclusive pues le hacen entrevistas y pues muchos agasajos, ¿no? Pero pues ella decide seguir en el camino del partido, y pues expander esa fe, entre comillas, ¿no? El personaje es un poco cándido, ¿no? Y si bien pues tú sabes, si tú estás familiarizado con la historia de Rusia, sobre todo en la década del 30, esa década muy nefasta, ¿no? Una década de purgas, en donde Stalin también consolidó su poder, pues vas a ver que el libro justamente es como una especie, más que ironía, es un sarcasmo brutal, con lo cual pues obviamente Stalin, al leer esta obra, pues no tuvo mejor idea pues de que mandarlo al presidio, pero se salvó justamente por la amistad que tenía el autor con el gran escritor Maxim Gorki. Pero eso no privó pues de que Stalin poco tiempo después también mandara como represalia a su hijo, su único hijo, pues al Gulag, ¿no? Del cual pues regresaría enfermo de TBC, y pues le contagiaría al padre, y su padre pues moriría poco tiempo después, ¿no? En la década, ya a comienzos de la década de 50, ¿no? Un final muy triste, ¿no? Porque Platonov, si bien pues prácticamente su obra fue condenada al ostracismo, inclusive pues los que leyeron, los que pudieron leer su obra, los escritores rusos de ese entonces, prácticamente lo tuvieron de lado, ¿no? Era como un perro apestado, ¿no? Y pues lamentablemente se perdió un gran talento de la literatura, pues por estas cosas de la política, ¿no? Una represión brutal de los escritores, del cual ya hice un video, ¿no? En la represión esos tiempos pues de Stalin
contra muchos escritores, ¿no? e intelectuales. Y bueno, pues lo que sorprende de la, más que todo del sarcasmo, de la ironía de esta obra, que es corta, 100 páginas, un poco más, es justamente la candidez, la inocencia de la protagonista, Moscú Nova, que incluso pues avanzado el libro pues pierde una pierna, ¿no? Congelado justamente pues en una de esas operaciones pues donde intenta pues transmitir su entusiasmo o su fanatismo hacia los demás, pues, ¿no? Los demás compatriotas. Sin embargo, pues el final es triste, ¿no? Porque, bueno, no quiero ser spoiler, pero el final es triste, como literatura rusa en general. Pero nos muestra una lección muy importante, ¿no? Que muy aparte de la historia del libro, que también muy bueno, es una de las mejores obras de Platonov. También nos muestra la resiliencia, ¿no? De los intelectuales. Muchos de ellos estuvieron perseguidos por el régimen feroz de Stalin, pero pues en el sarcasmo, en la ironía pudieron pues explayarse un poco más en sus obras y sobre todo inmortalizarlas, ¿no? Tal vez para mí dos de los más grandes escritores sean pues perseguidos, entonces sea el mismo Platonov como también el mismo Bulgakov, Mikhail Bulgakov, menciono aparte también Osip Mandelstam o también Isaac Babel también, ¿no? Pues la literatura rusa para mí es una de las literaturas más ricas de la historia de la humanidad, y pues si bien el siglo de oro, el siglo XIX, pues nos dio personajes como Pushkin, como Tolstoy, como Korolenko o el mismo Dostoyevsky, pues el siglo XX pues pudo ser la continuación de esa etapa dorada de la literatura y la cultura rusa, pero lamentablemente la represión política pues se cebó con muchos de estos autores, pues, y qué prueba más que esto, pues que con la sevicia con que Stalin pues actuó, ¿no? Contra Andrei Platonov. Y pues por eso un pequeño homenaje a este gran autor, y sobre todo si tú quieres rendir homenaje también te recomiendo que leas su obra, ¿no? También muy aparte de La patria de la electricidad, ¿no? Una cuestión de cuentos que para mí es tal vez sean los mejores cuentos o relatos de la literatura rusa del siglo XX, ¿no? Y bueno, gente, mi recomendación, Moscú feliz, el gran libro del sarcasmo ruso, pues de la literatura rusa del lector Andrei Platonov. Y nos vemos, gente, me voy por un piroshki.